Continuamos con la categoría de los Nevi'im, los profetas. El texto es Joshua, capítulo 11. Y aconteció que cuando oyó todo esto, Yabín, rey de Hazor, envió mensajeros a Jobab, rey de Madón, y al rey de Shimrón, y al rey de Achshaf, y a los reyes que eran de la parte del norte, en la montaña, y en el Arabá, al sur de Kinerot, y en la Shefelá, y en las regiones de Dor, de la parte del oeste. Al Kenaní, tanto del este como del oeste, al Emorí, al Hití, al Pirisí, al Yebusí, que habitaban la montaña, al Gibí, al pie del Hermón, en la tierra de Mitzpah. Entonces estos salieron y todos sus ejércitos con ellos, mucha gente como la arena que está en la ribera del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Y se reunieron todos estos reyes, fueron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón, para guerrear con Israel. Adonai dijo a Yehoshua: no tengas temor a causa de ellos, porque mañana, como a estas horas, yo entregaría a todos ellos muertos delante de Israel. A sus caballos descarretarás y a sus carros quemarás a fuego. Entonces Yehoshua y toda la gente de guerra con él vinieron sobre ellos de improviso, junto a las aguas de Merón, y arremetieron contra ellos, y Adonai los entregó en manos de Israel. De manera que los hirieron y los persiguieron hasta el gran Sidón, y hasta las zanjas de agua, y hasta el valle de Mitzpé, hacia el oriente, aniquilándolos hasta no dejar de ellos quien escapase. E hizo con ellos Yehoshua, según lo había dicho Adonai. Descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Volvió Yehoshua en aquel tiempo y tomó a Hazor, y a su rey lo mató a espada, porque Hazor había sido antes cabeza de todos aquellos reinos. E hirieron a filo de espada todas las almas que en ella había, aniquilándolas por completo. No quedó ninguna alma, y a Hazor le prendió a fuego. Asimismo tomó Yehoshua todas las ciudades de aquellos reyes y a todos reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó completamente, como lo había mandado Moshe, siervo de Adonai. Pero todas las ciudades emplazadas en sus alturas no las quemó Israel, salvo Hazor, que solo a ella quemó Yehoshua. Y todos los despojos de aquellas ciudades y las bestias se los apoderaron los Bené Israel, mas a todas las personas hirieron a filo de espada, hasta que los hubieron aniquilado. No dejaron ningún alma viva. Como había ordenado Adonai a Moshe su siervo, así lo mandó Moshe a Yehoshua. Así lo hizo Yehoshua, y no se apartó de nada de todo lo que Adonai había mandado a Moshe. Tomó Yehoshua toda aquella tierra, la montaña, todo el sur, toda la tierra de Goshen, la Shefalá, la Arabá y el monte de Israel con su tierra baja, desde el monte de Jalab, que sube hasta Seir, y hasta Baal-Gad, en el valle de Lebanón, al pie del monte Hermón. Tomó también a todos los reyes, los hirió y mató. Muchos días estuvo Yehoshua haciendo la guerra contra todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los Bené Israel, salvo los Gibín, que habitaban en Gibón. A todas las demás los tomaron en guerra, pues era propósito de Adonai endurecer el corazón de ellos, para que fueran al encuentro de Israel en batalla, a fin de aniquilarlos completamente, para que no se tuviese de ellos compasión, sino que los aniquilasen por completo, como Adonai había mandado a Moshe. En aquel mismo tiempo vino Yehoshua y exterminó a los Anahim de la montaña de Hebrón de Debir, de Anab, y de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Yehoshua los destruyó completamente, juntamente con sus ciudades. No quedaron Anakim en la tierra de los Bené Israel, solamente en Asá, en Gad y en Asdod quedaron algunos. Así pues tomó Yehoshua toda la tierra, conforme a todo lo que Adonai había dicho a Moshe, y la dio de Yehoshua en herencia a Israel, conforme a sus repartos, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Este es el capítulo 11, Yehoshua. Yehoshua es el hombre que está continuando con la labor que Akadosh Baruj Hu había dejado a Moshe Rabenu, pero que Moshe ahora había encargado a Yehoshua. Debía tomar la tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba ocupada por ciertos pueblos. Los pueblos que principalmente ocupaban a Canaán, obviamente, y había recibido este nombre precisamente por él, por Canaán, el descendiente de Noah, el nieto de Noah. Este que había sido maldecido cuando su padre, Ham, había actuado de forma equivocada contra Noah. Entonces Noah maldijo a su descendencia de Ham, que es a Canaán. Y de esta forma, Canaán tenía
arrastraba sobre sí una maldición, porque esto es lo que profirió Noah contra Canaán. Ahora, esta maldición es parte de es una realidad que hacia el futuro de Noah va a poder entender, revelar, captar. Noah sabe que los descendientes de Canaán en un momento dado se van a ver en esta situación porque van a heredar este mal comportamiento de Ham. ¿Ya? O sea, son descendientes de Ham, y como Ham actuó mal con Noah, entonces este mismo desprecio y esta misma conducta la van a heredar sus descendientes. En este caso, los que ahora pueblan las regiones de Canaán. Y van a actuar entonces con esa corrupción en su vida, van a actuar en contra de Akadosh Baruj Hu. Entonces Akadosh Baruj Hu, cansados de esa situación en ellos, van a tener que salir de la tierra de Canaán, pero van a tener que ser echados fuera, van a tener que ser destruidos en un momento dado por un pueblo que sí pueda representar los valores de santidad de Akadosh Baruj Hu. Entonces, en este caso, va a venir también de los descendientes de Noah, Shem, va a estar Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora lo viene Jacob, que son todos los del pueblo de Israel, Bene Israel, quienes habiendo salido de Mitzrayim, ahora estamos por ocupar la tierra de Canaán, para que ahora sea conocida como Eretz Israel. Para poder realizar esto, se va a tener que realizar un conflicto militar. Y obviamente esto va a traer como consecuencia la muerte. La muerte ya hemos visto en varios episodios históricos de lo que narra la Torah y el Tanaj, que muchas derrotas le han propinado a Israel, pero también Israel toma grandes victorias sobre estos pueblos preferentemente. Ahora, la expresión que la Torah usa para la muerte de estos Kenanim, que son 7 pueblos, a los cuales Akadosh Baruj Hu los llama como idólatras, estos 7 pueblos, al momento en que Akadosh Baruj Hu se expresa de ellos como ser eliminados, ser destruidos, la Torah menciona: y fueron pasadas esas almas por espada, y fueron eliminadas esas almas. Entonces la Torah menciona para la palabra almas en hebreo menciona la palabra nefesh, alma. Esta palabra nefesh significa un nivel del alma que nos comprende. Y esta misma expresión nefesh es la que va a usar la Torah para las almas que Abraham Avinu gana para que crean también Hakadosh Baruj Hu. Recuerda que Abraham Avinu y Sara son la primer pareja que retornan a la fe en Hakadosh Baruj Hu como creador del mundo y dirigente de sus vidas. Ellos dos comienzan a difundir otra vez este concepto que no debía haberse perdido de la tierra, comienzan a difundirlo. Cuando las personas aceptan, son convencidos de la existencia de Akadosh Baruj Hu, entonces la forma en la que se describen esas vidas es nefesh. La forma en la que expresa la Torah que ellos han abandonado los ídolos para convertirse al Dios de Israel, entonces se usa la palabra nefesh. Y curiosamente, la Torah usa también aquí la palabra nefesh para hablar que estas personas pierden sus almas. A pesar que la Torah menciona que estos son pueblos idólatras y que Akadosh Baruj Hu se ha cansado de ellos por su mal comportamiento, aún así la Torah menciona que lo que son eliminadas de esa tierra son almas. Por lo tanto,
se elimina para ellos la posibilidad de poder alcanzar la conciencia de Akadosh Baruj Hu. No es cualquier cosa lo que es eliminado de este mundo con la destrucción que se provoca de estos pueblos. Lo que se elimina son almas. Almas que potencialmente, lo mismo que aquellas almas que Abraham vino, convenció para acercarlas o acercarse de ellas mismas a Akadosh Baruj Hu, esto es lo que se quita del mundo al momento en que son eliminadas estas almas. Kenanim. O sea, debieron también ser personas que estarían al servicio de Akadosh Baruj Hu. Al contrario de esto, fueron eliminadas esas almas. O sea, la Torah usa esta expresión de Nefesh para que nosotros sepamos lo difícil, lo triste que es que almas hayan perecido, que pudieran estar a su servicio y que ahora han perecido, y que la mano que los eliminó pues es la mano de los Bene Israel, de los hijos de Israel. Cuando la práctica de Abraham Avinu era ganar almas, esta práctica de Yehoshua y el pueblo de Israel quitó la vida de estas almas. ¿Entiendes? Esto es por situaciones que tienen que corregirse. Es una llamada de atención para nosotros. Las almas se encuentran allí, viviendo una vida difícil, separada de Akadosh Baruj Hu y de su conocimiento. A nosotros nos toca jugar uno de los roles. En nuestras manos está ser como Abraham Avinu, que ganó almas, o tomar la decisión de destruir las almas. Por supuesto que lo más correcto es ganar almas. Lo más correcto es ganar almas, no que estas almas se pierdan. Y esa es la razón por la cual la Torah me lo menciona. Nosotros somos los que tenemos el poder de ganar almas y de perder las almas, de quitarle la vida a las almas. Esa responsabilidad está en Israel. ¿Entiendes? Ellos no se pueden quitar su propia vida. Los Kenanim no se autoeliminan. Quien es el responsable de eliminar esas almas son los Bene Israel. O sea, nosotros, nuestros ancestros quitaron la vida de los Kenanim. El que tiene el poder sobre las almas somos nosotros, los Bene Israel. Para ganarlas o para eliminarlas. Si no las ganamos, las eliminamos. Los responsables somos nosotros. No es algo digno. Debemos saber actuar siempre para ganar las almas en primer lugar. Pues nosotros estamos aquí para impartir vida, no distinto. ¿Correcto? Entonces, no permitamos que las almas se vean envueltas en la idolatría, las almas de fuera se vean envueltas en la idolatría, que entonces después nosotros vamos a tener que vernos en la situación de eliminar esas almas. Ahora, no solamente está esto, la Torah también menciona que ninguno de ellos pudo hacer la paz con el pueblo de Israel. Hacer la paz es guardar la armonía. Entonces, como no se pudo convivir con Israel, se sucedió la guerra, se dio la guerra. Akadosh Baruj Hu dice, provocó, es decir, la dureza del alma de los Kenanim, descendientes de Kenán, que ya tienen sobre sí la herencia de Kenán, la herencia de Ham,
quienes actuaron mal contra Noah y que ahora sus descendientes están actuando mal contra Hashem y contra Israel. O sea, esa carga genética, eso que ellos son ahora, ese mal en el cual ellos viven, impidió, eso es cuando la Torah dice, eso es la explicación de cuando la Torah dice, y Hashem no quiso que ellos se arrepintieran. No es que Hashem no quiso, no hay naturaleza en ellos para que puedan vivir de forma correcta. Entonces, por lo tanto, no podían vivir en paz con Israel. Y esta es la clave. No podían vivir en paz con Israel y por eso tienen que entrar en conflicto. Pero los tiempos cambian. Y hoy la gente quiere hablar de Shalom con Israel, de Shalom con Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Si lo único que impide, lo único que más bien aleja a la gente y la hace idólatra, es que no sostiene una relación de amistad, de paz, de Shalom con Israel. Pero hoy en día estamos viendo que la gente quiere acercarse a Israel y a Hashem. Por lo tanto, a nosotros no nos toca eliminarlos. Porque la razón por la cual Israel va en contra de estos Kenanim es porque ellos no guardan paz con Bené Israel y con Akadosh Baruj Hu. Nosotros representamos a Akadosh Baruj Hu en esta tierra. Entonces, si ellos están en Shalom, en buscar la paz, entonces a nosotros nos toca cumplir la otra parte, ganar esas almas. ¿Sí? Solo que no quieran la paz, sucedería aquello. Pero parece ser que estos tiempos es que la gente busca no estar en idolatría, la gente busca paz con Israel, paz con Hashem. Que nos toca a nosotros los Bene Israel, nos toca pues acercarlos a la Torah, acercarlos a Hashem, ganar esas almas. Esto es un principio muy importante que debemos tener presente, que se ha olvidado por mucho tiempo. Pero recordemos, si ellos buscan la paz, nosotros debemos ganar esas almas para Hashem. No buscan la guerra. Los pueblos hoy en día no buscan la guerra contra Hashem. Entonces no hay por qué eliminarlos. No hay por qué distanciarlos. Es una idea equivocada distanciar a la gente de la Torah y de Hashem, cuando lo que quieren es paz con Israel y paz con Hashem. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Ganar esas almas. Muy bien. Nos vemos para la próxima. Shalom.